vamos a tener nuestro estudio bíblico. Este es un día miércoles, un día de enseñanza, así que vamos a ir al libro de los Jueces en el Antiguo Testamento. Tenemos el capítulo 4, versículos del 1 al 3, y dice así su palabra. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Dejémoslo ahí un momento y le pido que por favor lo tenga a la mano, porque lo vamos a estar utilizando este texto. Cuando llegamos al capítulo 4 del libro de los Jueces, de forma inesperada, el texto presenta a una mujer juzgando a Israel. Débora fue el instrumento divino para traer liberación al pueblo. Su ministerio en Israel fue importante e impactante. En esta noche vamos a cubrir el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Y en primer lugar, Dios muestra su misericordia en medio de un ciclo repetitivo. El primer versículo del capítulo 4 nos enlaza con la época cuando Ahod fue juez en Israel. Aparentemente, mientras Ahod estuvo al frente del pueblo, ellos anduvieron correctamente. Mas, sin embargo, cuando él murió, el pueblo volvió a apartarse de Dios para servir a los Baales. Esto habla muy bien del liderazgo de este juez, pero muy mal del pueblo que insiste en un ciclo que lo deteriora cada vez más. Vemos entonces que el pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios y recibe su castigo. En los versículos del 1 al 3. Sin duda, el pueblo no aprendía de las experiencias pasadas. Recuerden que desde el primer capítulo vimos cómo se inició un ciclo de pecado que se va a repetir a lo largo de todo el libro de los Jueces. El pueblo caía en idolatría, apartándose de Dios y adorando a otros dioses. Entonces Dios los castigaba entregándolos a la opresión de los enemigos. Al oír el clamor de su pueblo, Dios le daba un libertador, levantando jueces que traían reposo. En el capítulo 4 se introduce otra vez este círculo de pecado, cuando inicia diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. De nuevo cayeron en la idolatría, a pesar de todas las advertencias que Jehová les había hecho. Y dice el texto, y Jehová lo vendió en mano de Jabín, y el capitán del ejército se llamaba Sísara. Esta es la segunda etapa del círculo, opresión. Antes habían sido oprimidos por naciones que venían de fuera del territorio de Israel, pero esta vez eran los cananeos quienes trataban no solo de cobrarles tributo, como el caso de Glor, sino de quitarles su territorio. Ellos buscaban recuperarlo. El versículo 3 dice que este pueblo tenía 900 carros de hierro, haciendo referencia a su poderío militar y que los había oprimido con crueldad por 20 años. Usted puede observar que como todo círculo vicioso, ellos descendían cada vez más. Es así aún en la vida diaria de las personas. Cuando una persona cae en un ciclo de vicio, es un asunto que va cada vez deteriorándose más. Y este era un asunto serio, porque la opresión era cruel. Varias tribus estaban involucradas esta vez, y
ya era demasiado tiempo. La tercera etapa del círculo es el clamor. El versículo 3 dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta partícula tiene un sentido para que nosotros reflexionemos. El autor la colocó ahí con una intención. Entonces, implica que fue después de 20 años. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esperar tanto tiempo para clamar? ¿Por qué usted y yo esperaríamos a tener el agua hasta el cuello? Tal vez ellos pensaban que podían solos sin Dios. Pero cuando se cumplieron los 20 años de sufrimiento cruel, debieron darse cuenta que no podían solos. Y es como si alguien dijera, bueno, hasta el fin que clamaron a Dios, o hasta que al fin clamaron a Dios. Entonces en esta noche, hermana y hermano, yo le pregunto, ¿hay alguna situación en su vida en la que usted está pensando, yo puedo solo, yo puedo sola, y no lo ha puesto en las manos del Señor? Yo le quiero animar que no espere más y que traiga toda circunstancia al Señor, que clame delante de Él, porque Él tiene poder. Él es el Dios todopoderoso y Él tiene poder para cambiar toda situación de acuerdo a su voluntad. El narrador introduce de forma inesperada a Débora, una mujer juzgando a Israel. Es muy significativo que en el interior de una sociedad centrada en el varón, Dios decida utilizar a una mujer como instrumento de su causa. Así podemos conocer el corazón de Dios. Su misericordia y su gracia se extienden para el pueblo de Israel al darles un nuevo libertador, y también se extienden, hermano y hermana, para nosotros hoy en día al ver que este libertador es una mujer. De esta forma podemos entender que Dios valora el ministerio de las mujeres. Hermana, usted que sirve con todo su corazón al Señor, recuerde que su trabajo en la obra del Señor no es en vano. Eso lo dice 1 Corintios 15:58, que debemos mantenernos firmes y constantes, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Podemos nosotros decir, juntamente con el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El versículo 4 presenta la historia, la hoja de vida, o como diría alguien, el currículum de Débora. Y dice que Débora gobernaba Israel. Dice que era esposa de Lapidot y profetisa. Ella es una mujer esforzada y valiente, que podemos decir que trabaja tanto dentro de su hogar como fuera de él. Débora significa abeja de miel, y algunos estudiosos dicen que el nombre deriva de una raíz que significa talentosa, laboriosa, como una abeja. En la versión de la versión internacional, o la NBI como la conocemos, nos dice, ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Esto la presenta como una mujer sabia que tenía el reconocimiento de su pueblo, y delante de quien venían ellos cuando tenían algún problema, esperando la mediación de ella para resolverlo. Para este tiempo, cuando suceden los hechos, ella era quien gobernaba a Israel. No es que Dios la llamara en este momento crucial, sino que ya su ministerio era aprobado por la gente. En el versículo 5 se nos da la ubicación de dónde estaba este tribunal.
Y dice que estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Estos son los antecedentes de esta mujer formidable que acaudilló, que gobernó y que movilizó a su pueblo en un momento de crisis nacional. Podemos decir que para nuestros días, Débora podría ser considerada como una doctora en leyes. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los antecedentes suyos? ¿Es usted alguien con un ministerio aprobado por Dios? ¿Pueden dar testimonio sus líderes en la congregación de su ministerio dentro de la iglesia? Sucede más bien que las mujeres sin liderazgo muchas veces, lamentablemente, somos conocidas como murmuradoras, altaneras, con problemas para someternos a las autoridades o con otras situaciones cuestionables. Debemos esforzarnos por tener una conducta que le dé gloria a nuestro Dios. Debemos esforzarnos por un carácter que se asemeje al carácter de Cristo y por una sabiduría y un carácter también templado en las decisiones de la vida que solo puede manifestarse en una vida llena del Espíritu Santo. Lo vemos también en esta primera sección, que Dios se comunica para traer liberación a su pueblo. Y el versículo 9 nos dice de esta manera, versículo 9 nos dice: ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y el ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. El cuarto paso en el círculo es la liberación. Y esta vez Dios habla con Débora, se revela a ella. Y esto refleja que esta mujer tiene una relación cercana con Dios. Dios le habla a ella, escucha y obedece. Con la autoridad de Dios, Débora convoca a Barak y lo confronta con su llamado. Y le recuerda la orden dada por Dios de juntar 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Y de Barak se nos dice en el versículo 6 que es hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. En el versículo 7, usted sigue la lectura conmigo, Jehová le da la certeza a Barak que tendrá la victoria sobre los carros y el ejército de Sisa. A pesar de que Débora le había profetizado la victoria, Barak dice que no irá si Débora no va con él. Algo extraño sucede en el pasaje, porque la respuesta de Barak al mandato de Dios es inesperada e inadecuada. Tal vez Barak pensaba que por medio de la compañía de la profetisa podía asegurarse la presencia de Dios con él, en lugar de obedecer a Dios y creer que le daría la liberación prometida. Qué diferente es la respuesta si usted recuerda la porción de Éxodo 33:15, cuando Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés estaba confiando en la presencia de Dios con él. Barak estaba confiando en la presencia de Débora. Y esto nos hace reflexionar en quién tenemos puesta nuestra confianza. ¿Estamos confiando en la cobertura de un líder humano? ¿Estamos confiando en la oración de bendición que una persona pueda hacer por usted? Examine su corazón y evalúe en quién está puesta su confianza. O podemos decir como el salmista: mi alma espera a Jehová, mi ayuda y mi escudo es Él,
por tanto en él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre he confiado. Y si no es así, hermana y hermano, dígale usted al Señor: ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón. Antes de buscar ayuda en otras personas, permíteme entregarme a ti con todas mis penas y con todas mis necesidades. En el versículo 9 vemos la respuesta de Débora y dice: está bien, iré contigo. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en mano de una mujer. Posiblemente Barak pensó que Débora se refería a ella misma, pero al parecer su profecía fue de cómo iba a terminar la vida de Sísara. Recordemos que ella era profetisa, y tal como lo había afirmado Débora, fue con Barak a Cedes, y cuando él convocó a su ejército de 10,000 hombres, Débora también iba con él. El versículo 9 nos dice: levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y al final del versículo 10 dice: Débora subió con él. Podemos ver que ella era en realidad una mujer muy esforzada y valiente. Imagínense la larga y extenuante caminata que hicieron ese día, y ella iba con todos aquellos hombres para guiarlos a la batalla. El versículo 11 introduce a Eber-Seneo, es como un paréntesis en la historia para presentar a la familia de Jael. Eber significa aliado. Aparentemente los ceneos se habían aliado con Israel, pero ahora Eber se apartó y plantó sus tiendas más al norte para aliarse con el rey de los cananeos. En segundo lugar, en esta sección podemos ver en los versículos del 12 al 24 que la salvación viene de Jehová. Cuando Sísara oyó que Barak estaba en el monte Tabor, reunió su ejército. Imagine el ruido de los 900 carros de hierro, más el resto del pueblo al mando de Sísara. Sin duda que este era un sonido terrible, y Barak necesitaba mucho valor para seguir adelante. En esta segunda sección vemos que Débora anima a Barak a obedecer a Dios. Y el versículo 14 nos dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido delante de ti Jehová delante de ti? Esto fue para Barak como una inyección de confianza y de valor para enfrentarse a aquel ejército tan poderoso en apariencia. Si lo vemos humanamente, Barak tenía pocas posibilidades de ganar la batalla. Su ejército no tenía ni un solo único y triste carro y caballo para movilizarse. También es fácil imaginar que los cananeos iban muy optimistas. Ellos confiaban en carros y en caballos, pero ignoraban que Dios les había dado la victoria a los israelitas. Si recordamos el Salmo 20, en sus versículos 7 y 8 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Claro, esta palabra no se había escrito aún, pero refleja fácilmente lo que ocurrió en esta batalla. Hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos nosotros confiar en Dios con todo nuestro corazón? Los versículos 15 y 16 señalan la victoria sobre la coalición cananea y nos dice: Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Jehová de los ejércitos peleó por ellos.
allá por el 5:21, sabemos que Dios envió lluvia que desbordó el arroyo de Sison, que inundó el valle de Jezreel. De esta manera los carros quedaron inservibles al atascarse en el lodo. Y eso fue aprovechado por Barak y sus hombres para hacer una gran matanza. Todos cayeron a filo de espada sin quedar ni uno solo del ejército enemigo. Oiga bien, aunque tenían 900 carros, Sísara tuvo que huir a pie. ¿Cree usted en este Dios? ¿Estamos confiando en este Dios todopoderoso, que es capaz de hacer de las cosas imposibles lo posible? Vemos también en esta segunda sección que Dios da la victoria por mano de una mujer. Y en los versículos 17 al 23 del mismo capítulo 4 se cumplió la profecía dada por Débora, que en mano de mujer Dios iba a entregar a Sísara. Este hombre tuvo que huir a pie porque sus carros quedaron inservibles. Huyó buscando dónde esconderse y llegó a la tienda de Eber. Versículo 17 dice así: que había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Sucedió que Eber se había aliado a los cananeos y por eso se había apartado y había plantado sus tiendas en el valle junto a Cedes. Por eso el gran jefe se acercó confiado a la tienda de Eber, porque pensó que con su aliado no tenía nada que temer. Pero Sísara no contaba con la astucia de Jael, la esposa de Eber, y su nombre de Jael, significa cabra montés. Ella no se había aliado con los cananeos. Sísara llegó buscando un lugar para esconderse y descansar. Y Jael le brindó esa hospitalidad. Eso lo vemos en el 4:18, que nos dice de esta manera: y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Según las costumbres, estaba prohibido que un hombre que no fuera el esposo o el padre de la mujer entrara a su tienda. Por eso le pareció un buen lugar a Sísara para esconderse. Ya dentro de la carpa, cuando él tuvo sed, ella le dio leche de cabra, y él, cansado de la pelea, se relajó de tal manera al acostarse que se durmió profundamente. Con mucho cuidado para no despertarlo, Jael sacó sus herramientas que usaba en su vida diaria, un mazo y una estaca de la tienda. ¿Y cuántas veces podemos pensar que esta mujer había usado esas herramientas? Pero esta vez las usó para matar al enemigo. Y cuando Barak pasó por ahí, Jael le dijo: ven y te mostraré a quien buscas. Y allí estaba tendido Sísara, el gran jefe del ejército de Jabín, temido por muchos, incluido Barak, que había muerto por mano de una mujer. Hermanos, el desenlace de la historia llama la atención sobre estas dos mujeres. Débora y Jael son dos mujeres fuertes con una gran determinación. Débora como gobernadora y profetisa, y Jael como una simple ama de casa. Pero ambas mujeres sirven a los propósitos de Dios, y Dios les ha dado la capacidad y la oportunidad para hacer. Como Dios nos ha dado a muchos de nosotros este tiempo, la oportunidad y la capacidad para hacer la misión de Dios, donde quiera que estemos. Lo importante es que sepamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, y lo cual nos está sucediendo hoy en día. En tercer lugar, vemos que Débora y Barak cantan un himno de victoria, y eso lo encontramos en el capítulo 5. El capítulo 5 de Jueces
Es lo que se llama un himno de victoria. Era común en este tiempo celebrar una victoria nacional con cánticos. Si usted se recuerda de Éxodo capítulo 15, después que el pueblo cruzó el Mar Rojo, Moisés entonó un cántico, o más bien se le llama el cántico de Moisés. Este himno de victoria es una narración poética de toda la historia que ya fue relatada en el capítulo 4. Y vemos que el cántico tiene varias partes. Y una de sus partes habla de la alabanza a Dios por la victoria, con gran belleza y sencillez. Este himno atribuye a Dios la victoria obtenida sobre Sísara y los cananeos. Si quiere va conmigo. Versículo 2 dice así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En estos 4 versículos aparece 6 veces el nombre de Jehová, y 2 veces se repite que es el Dios de Israel. ¿Por qué estás de esa manera? Porque Débora quiere dejar en claro a quién está dirigido este himno y quién es el que le dio la victoria sobre sus enemigos. Ella lo reconoce como el Dios de Sinaí. Esto hace referencia a la ayuda que el pueblo recibió de Dios en el tiempo pasado. En el Sinaí hubo un temblor de tierra y una tormenta cuando Dios les apareció. Y podemos ver que en esta época de idolatría y de castigo a Dios, una mujer tiene bien claras las cosas que Dios hace. Ella no duda ni por un momento que su Dios es poderoso y que es Él quien les ha dado la victoria sobre sus enemigos. Por eso eleva este cántico alabando y exaltando a Dios. La segunda parte de este cántico está en los versículos 6 al 18. Y esta parte del cántico describe la terrible situación que pasaban por las tribus del norte, hasta que se levantó Débora como madre en Israel. En estos versículos hace alusión a los días de Sangad, diciendo que los caminos estaban desiertos y la gente tenía que buscar nuevos caminos para transitar. La tierra se había llenado de invasores, cananeos, y los caminos se habían hecho inutilizables. Y en esta parte reconoce que toda esta situación les ha venido por buscar nuevos dioses. Y en el versículo 10 menciona a los ricos. Véalo conmigo. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Los ricos, los que cabalgáis en asnas blancas. Y también manifiesta los pobres, los que viajan a pie. Los insta a repetir los triunfos de Dios. Y es que reconocer a Dios va más allá de toda condición social. En los versículos 14 al 18 se mencionan las tribus que participaron en la batalla. Y allí puede usted ver conmigo que habla de Efraín, de Benjamín, de Isaacar, de Zabulón y de Neftalí. También se presenta una serie de reproches sobre las tribus que se negaron a dar su ayuda para la batalla. Ahí encontramos a Rubén y Galaad, probablemente se refiere a Gad y una parte de Manasés. Habla de Dan y habla también de la tribu de Aser. Se puede ver que algunos pusieron en peligro su vida. Veamos el versículo 18 y nos dice: el pueblo de Zabulón expuso su vida
a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo, mientras que otros estuvieron ajenos sin participar. El pueblo no era obediente por igual. Empezaba a notarse la desunión en medio de las tribus y se revela que no todos tienen el temor de Dios. Es la primera vez en la historia de Israel que se pone de manifiesto esta realidad. Conforme vamos avanzando en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel, más específicamente, se va haciendo más profunda esa desunión de las tribus. Es como una progresión. La tercera parte del cántico está en los versículos 19 al 31. Y en esta parte del cántico de victoria se menciona que los reyes de Canaán pelearon, pero no se llevaron nada. Y aún las estrellas pelearon desde los cielos. Esta es una forma poética de asegurar la participación de Dios al lado de su pueblo. Y de Jael se nos dice, bendita entre todas las mujeres, por esa acción tan valiente al asesinar a Císara. Esta expresión se usa acerca de las mujeres de dos mujeres en la Biblia. Una es Jael y la otra es la Virgen María. Los versículos 24 al 27 son como ver en cámara lenta los sucesos de la historia que ya se narraron allá en el capítulo 4. En los versículos 28 al 30 se habla con cierta ironía de la madre de Císara esperando al guerrero que nunca volverá. Estas mujeres se imaginan que están repartiendo el botín con sus hombres. Los ganadores se repartían el botín. Es una ironía de lo que en verdad había sucedido. Y el cántico termina con una maldición sobre los enemigos. Así perezcan. Y una bendición sobre los que son fieles a Dios. Las expresiones sean como el sol cuando sale en fuerza. En el versículo 31 nos dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Esta expresión, sale en fuerza, hace alusión a tener vitalidad, a ir de menos a más, es decir, a disfrutar una vida llena de las abundantes bendiciones del Señor. Dios, hermanas y hermanos, había dado liberación del poder de los cananeos a la tierra que fluye leche y miel por medio del valor y la entrega de dos mujeres, Débora y Jael. El autor del libro de los Jueces se refiere a esta historia para enseñar al pueblo que la salvación viene del Señor, a veces de manera inesperada. Es una enseñanza muy pertinente para nosotros ahora. Dios nos ayuda a salir de los problemas y dificultades de formas que no esperamos ni entendemos. Y Dios, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, de una manera sobrenatural, usted podrá apreciar y va a vivir la experiencia de ver cómo Dios nos sacará adelante de la manera menos esperada, de la manera que usted ni se imagina, porque Él sigue siendo nuestro poderoso Dios que interviene de manera milagrosa en nuestras vidas. En el versículo 31 cierra diciendo que la tierra reposó 40 años bajo el mandato de Débora. Ahora la gran pregunta, o la pregunta del millón: ¿habrán aprendido la lección esta vez? Débora fue una mujer virtuosa, esforzada, valiente, que supo escuchar la voz de Dios en su tiempo y pudo servir de esa manera a su generación. Ella fue una de aquellas raras mujeres cuyos corazones arden de entusiasmo cuando los corazones de los hombres se debilitan. Débora no libraba una guerra de los sexos para demostrar quién puede más.
No era una feminista queriendo menospreciar a los hombres de su tiempo. Débora fue una mujer de Dios que escuchó su voz y que fue obediente al llamado. Y cuando tuvo que llamar a Barak a cumplir su función, lo hizo con sabiduría y por la dirección de Dios. De igual manera, cuando Barak necesitaba palabras de ánimo, no dudó en asegurarle la victoria que el Señor le había prometido. Hermanos y hermanas, esta mujer fue una mujer humilde que en su cántico del capítulo 5 supo darle la gloria a Jehová por la victoria y reconoce la valentía de Israel. También para nosotros, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres esforzados y valientes, que escuchemos su voz y que con su ayuda podamos servir con humildad y con excelencia a nuestra generación. ¿Qué va a hacer usted en este tiempo? Es escuchar la voz de Dios, someternos a su voluntad, dejar que Él nos use como sus instrumentos, bajar nuestras propias armas y esperar pacientemente en Él. Usted y yo seremos testigos de la manera maravillosa en que Dios nos sacará adelante en esta situación.